Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Jesús te ama. La palabra de Dios nos enseña que en Israel los publicanos eran señalados y rechazados por los demás judíos y por las autoridades religiosas. En contraste, el Señor Jesús se acercó a ellos para llevarles el evangelio del reino de Dios y las buenas nuevas. Textualmente nos dice la Escritura en el evangelio de Marcos: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Y oyéndolo, el Señor Jesús le habló diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, he venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Esta es una palabra llena de esencia para el ahora. Necesitamos rescatar lo perdido. Transmitir la esencia de Jesús. Los escribas y los fariseos solamente estaban diseñados para condenar, para perseguir, para acusar. Y la palabra de Dios es clara. Amadas hijas e hijos, esto era posible porque los ojos del Maestro estaban puestos sobre una humanidad caída. Los ojos de Jesús estaban puestos sobre el necesitado, sobre el pecador. Él conocía la condición y la necesidad de sus corazones. Esta gente, los publicanos, eran ricos en términos materiales, pero eran muy pobres en su vida espiritual. Ellos vivían irritados contra Jesús. ¿Qué hace Jesús con publicanos, con pecadores? Esa era la pregunta. No podían entender el amor del Maestro. Esta gente lo tenían todo económicamente, en la forma de la manera de ellos vivir, su comportamiento. Pero Jesús vino a llenar nuestra necesidad. Esta gente tenía una pobreza espiritual. Esta gente tenía necesidad de Dios, una necesidad inmensa, pero no lo buscaban. O sea, no lo aceptaban. Amada iglesia de Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo reposaba en su vida. Con esto voy a arreglar la palabra que acabo de decir. La gracia del Señor no reposaba en la vida de esta gente. Esa es la palabra específica. Porque ellos no lo recibían. Si yo no recibo a Jesús, si usted no recibe a Jesús, la gracia de Jesús no puede reposar sobre nuestra vida. El corazón de esta gente era gobernado por el reino de las tinieblas. Y nuestro amado Jesús vino a traer salvación a nuestra vida a todo aquel que lo reciba. Ellos le hacían resistencia a Jesús. Y Jesús vino a reconciliar al pecador con su Creador, con el Padre. Jesús es aquel que acerca del hombre con su corazón, con su razón de vida en esta tierra.
Y por eso es muy importante tener en cuenta que cuando nos acercamos a Dios no es por virtudes nuestras o por méritos propios, sino por su gracia, misericordia y amor. Acercarse a Dios con humildad es lo que realmente restaura al ser humano. Amada Iglesia del Eterno, quiero decirte en el nombre de Jesús, ¿sabes cuándo nosotros somos grandes? Cuando estamos de rodillas delante del Padre de la luz. La palabra de Dios nos enseña que lo primero que el Señor Jesús mira es el corazón. En aquel entonces todos rechazaban y menospreciaban a los publicanos por el ser cobradores de impuestos del servicio del Imperio Romano. Pero el maestro sabía muy bien que ellos también necesitaban arrepentirse, acercarse a Dios y seguir el camino de la fe. Jesús conocía el corazón de todos. Y en todo este proceso es muy importante un corazón manso y sencillo. Zaqueo, Mateo. Jesús conocía el corazón de esta gente. Ellos lo acusaban, lo rechazaban, lo condenaban, pero Jesús lo buscaba. Qué diferencia cuando estamos llenos de la misericordia, de la bondad, la mansedumbre, la templanza. Este mundo caído, lleno de pecado, de soberbia, de orgullo, de rebelión, necesita que manifestemos este amor de Jesús. Y el Señor Jesús te trajo en este día a escuchar este devocional para decirte, no cambie, siga haciendo el bien. Transmite lo que ha escuchado por tus pastores, lo que ha leído, la palabra de Dios que se te ha revelado. Está buscando un corazón manso el Eterno. Corazón manso adora al Padre. Un corazón manso va a adorar, va a ayunar. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que debemos buscar a Jesús con sencillez. Y cuando lo buscamos con sencillez, nuestro Señor Jesucristo nos enseña todo lo del reino. Mucha gente se dan una pompa religiosa, pero están llenos de hipocresía. En el ahora hay mucho espíritu fariseo, apariencia, están llenos de engaño, de calumnia, llenos de hipocresía. Amadas hijas e hijos, en el momento y el tiempo que estamos viviendo en el ahora, necesitamos el discernimiento más que nunca para probar los espíritus, dice la palabra de Dios. Y termino con esta palabra. Por eso procuremos, con un corazón sencillo y genuino, amar al Señor y cumplir así con el principal y gran mandamiento de la ley de Dios. ¿Y cuál es? Sencillo. Si algo he aprendido como padre, es que la Escritura se nos revela. Es sencillo, el mensaje de Jesús era sencillo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Fortalece tu amor por Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es fácil, es sencillo. Vamos a llenarnos de la esencia del amor del Padre y te aseguro, Hondi por ser, que vamos a vencer. Si no te has suscrito en nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale la campanita. Va a ser de gran bendición llevarte evangelio hasta lo último de la tierra. Síguenos en Instagram, Pastor Giovanni. Síguenos en Tito y en Facebook. Dios te bendiga.